la importancia de esta cuestión, de ubicar esta cuestión transferencial de Fromm hacia Freud, me parece también importante porque lo ubica claramente como un analizante, como una figura del analista no analizado. Fromm desencadenó una cantidad de transferencias. Sí. Y esas transferencias suscitaron demandas de análisis. Es decir, claramente está escrito en sus artículos, en uno de los dos, que alguien va directamente a pedirle analizarse con él. Sí. Entonces, logró suscitar transferencias. Sí, sin duda, claro. Y al suscitar transferencias, suscitó demandas de análisis. ¿Qué sucede entonces cuando una persona hace una demanda de análisis y está frente a un no analista? Fíjese que me hace pensar esto que dice, que no estoy seguro que haya suscitado transferencia. Me imagino que sí, pero en el caso que cito, siempre se me da el nombre de él, ¿no se acuerda? El nombre del que dice que fue a analizarse con Fromm. Césarman. Exacto, Césarman, cuyos testimonios yo valoro muchísimo por la calidad de ellos, de la honestidad, pero no solo la honestidad. Lo que Césarman dice es que no podía analizarse con Santiago. Uh-huh. Y no tendría entonces la transferencia con Santiago Ramírez, dice. Y como no había otro, fue a analizarse con Fromm, porque necesitaba analizarse. Pero cuando Fromm, y ahí yo lo dije, a esto lo escribí de una manera en la que me parece que no estoy de acuerdo ahora, cuando Fromm le dice, bueno, decídase, se queda, si sigue su análisis conmigo, se queda todo con nosotros, uh-huh. Se hace frommiano. Y ahí, sin pensarlo, Césarman se fue. Uh-huh. Yo no estoy seguro que hubiera una transferencia. Que bueno, con otros la hubo, me imagino que sí. Se imagina que sí. Me imagino. Porque es un caso aislado, pero hubo mucha gente que se analizó con Fromm, mucha. Ahora, lo que usted dice, porque lo que describe es la producción de una multitud de, yo no diría no analistas, porque en Lacan eso tiene un lugar muy específico. El no analista es analizado, sino habría que decir pseudoanalistas. Uh-huh. Pseudoanalistas. Describe la proliferación de pseudoanalistas en una especie de catástrofe, como de ciencia ficción, de terror. ¿Qué sucede cuando una persona hace una demanda de análisis y se encuentra con un no analista o pseudoanalista? Como quiera. Sí, yo prefiero pseudo, porque el no analista es... Bueno, pseudoanalista. Es un investigador, pues, analizado, un normalista en el sentido parisino, uh-huh. Pues siempre analizado. ¿Qué sucede? Y que ingresa en el ámbito de una experiencia de sugestión, por ejemplo, puede ser. Es lo que me parece que sucede, lo que yo he escuchado de algunos casos que estuvieron con algún pseudo analista frommiano. Me parece que son casos de sugestión. O sea, de no análisis. Obviamente, claro, uh-huh. de algo preanalítico, por supuesto. Es decir, que de psicoterapia. Puede ser de psicoterapia, puede tener efectos terapéuticos, ¿no?
no le digo que no, yo creo que sí ha habido situaciones que tuvieron en algunas personas un efecto terapéutico, pero nada que ver, no tiene nada que ver un efecto terapéutico. Para mí no es que esté mejor ni peor, sino que es otra cosa, y el problema está en que no se reconoce, que son cosas totalmente distintas. Entonces, uno de los efectos del analista no analizado es generar psicoterapias. Mire, psicoterapias ya seríamos demasiado generosos. En ciertos casos quizás sí, ¿por qué no? Pero sugestiones quizás, algo más antiguo, o algo distinto que a lo mejor ni siquiera tiene un nombre, porque la gente que no ha hecho una formación solvente, digamos así, con solvencia, y tiene que haber, bueno, dejo con la polisemia la polisemia de solvente. La gente que no ha hecho una formación con solvencia apela muchísimo a los reglamentos, a lo que llaman el encuadre, a saludan o no saludan o cómo saludan, etcétera, etcétera. Cosas que en realidad no que no tengan mucha importancia, no tienen ninguna. El psicoanalista no se sostiene en reglamentaciones que administren su posición y sus respuestas. Pero mucho más importante que eso sería que queda una transferencia no analizada. Es decir, si alguien formula una demanda de análisis a una persona que no es analista, que es pseudoanalista, digamos, sucede principalmente que no puede resolver su transferencia, porque esa persona, al no estar situado en el lugar de analista, no va a poder trabajar esa transferencia. Si existiera esa transferencia, porque no todos los análisis inician porque exista una demanda de análisis. Muchas veces la gente llega de acuerdo, y ni siquiera tiene idea de que se puede analizar, y va encontrando, cuando se encuentra con un analista que le va respondiendo de acuerdo a su singularidad, a lo que le pasa, a lo que la angustia, se le puede abrir el camino para que sí se establezca una transferencia y para que se haga un análisis, pero... De acuerdo. Y en el caso de que no, esa transferencia queda... No, en el caso de que no hay transferencia. No, pero en el caso de que hubiera una transferencia claro, y una demanda de análisis, sí, claro, hacia alguien que no es analista o es pseudoanalista, esa transferencia quedaría en sufrimiento, se diría. Habría que decirlo en castellano, porque soy en francés. Quedaría, sí, sufriendo la espera, podríamos decir en castellano. Quedaría no resuelta. No resuelta, esperando la solución y sufriendo, si quiere, al mismo tiempo. Sí. ¿Hay algo más sobre este punto que quieran? Porque voy a pasar a otro. No, pase a otro. Ese respecto al asunto de freudiano, lacaniano, kleiniano, winnicottiano. Lacan en su presentación dijo en Caracas en el 81, en el 80, sean lacanianos si quieren, yo soy freudiano, pero también especificó un momento antes, mis tres no son las suyas.
Lacan abordó la transferencia de una manera muy diferente a la freudiana. Nombró al inconsciente de otra manera, l'inbevu, que al nombrarlo de otra manera se trata de otro inconsciente. Puso la alteridad al principio y no el narcisismo, discrepó con el autoerotismo de Freud, trabajó la agresión ligada al narcisismo y no a la pulsión de muerte. Sus aportes sobre el lenguaje, la lengua, la langue, marcan una diferencia con Freud, y principalmente la introducción del ternario, la topología, el desprendimiento de una concepción dualista a una ternaria, invitando a problematizar, justamente invitando ese retorno a Freud, a problematizar Freud desde un modo ternario. Bueno, podría seguir mencionando otras diferencias. ¿Cómo entendería ese freudiano de Lacan hoy en día? Ese sean lacanianos, yo soy freudiano. En ese sentido, yo creo que Foucault lo describe de una manera sorprendente. No sé si Foucault estaría pensando en Lacan. Lacan estuvo presente en esa conferencia sobre qué es un autor, pero Foucault tiene la respuesta. Lacan reconoció el hecho de que Freud, yo digo, inventó, de una manera coloquial de decirlo, no me acuerdo exactamente la palabra de Foucault, no inauguró, instauró quizás, algo parecido. Instauró un discurso, dice Foucault. A mí me hace ruido esto de discurso, pero bueno, me adapto al hecho que fue Foucault el que lo dijo, ¿no? Es mucho más importante cómo desarrolla Foucault, cómo va razonando a propósito del nombre de autor, la función de autor. Lacan reconoció eso y hizo aportes que se arraigan. No tiene que cambiar a Freud para hacer los aportes que él hizo, sino se tiene que arraigar. ¿Por qué? Porque no es una ciencia. Esa es la diferencia mayor que establece Foucault en esa conferencia respecto a qué es un autor. Y como no es una ciencia, Lacan, hasta el hartazgo, a veces, para mí por lo menos, extremó cuidados en fundamentar sus propuestas, precisamente porque no es una ciencia, el psicoanálisis. Entonces, lo mismo hizo un aporte. Lo que pasa es que es tan grande el aporte que hizo Lacan que sí se puede hablar de un psicoanálisis lacaniano. Se puede hablar de un psicoanálisis kleiniano. Sí. No, me refería más a los nombres, por eso dije Winnicottiano sin querer reconocerlo como psicoanalista, sino por el uso de los nombres propios. Sí, pero no hay un psicoanálisis winnicottiano. No. Winnicott hizo aportes muy originales, muy importantes para el psicoanálisis con los niños. Y bueno, se mantiene dentro del ámbito del psicoanálisis. No hay duda para nadie en ese punto. Era para hablar, para problematizar sobre la cuestión de freudiano, lacaniano. Del nombre. Exactamente. Sí, a mí me parece que la respuesta a esa inquietud está íntegramente en esta conferencia de Foucault.
es necesario el nombre porque no es una ciencia, y por el hecho de que resultó que toda la escritura a partir de esta práctica y todo lo que teorizó Freud resultó coherente con la práctica, resultó estimulante para otros, que otros pusieran en práctica esta concepción del inconsciente, la creencia, decía Freud, en el inconsciente. Y dio inicio a algo que merece ser recibido en la cultura de cierta manera, dice Foucault, y que ha sido recibido de cierta manera, maneras distintas de las que son recibidas las contribuciones de la ciencia, de la física, por ejemplo, en la cultura. Lacaniano no remite a la persona de Freud, a la persona de Lacan, sino a su ternario. Pero sucede que hay personas que se pueden decir lacanianas o freudianas por el nombre, porque en lacaniano está inserto el nombre Lacan, en freudiano está inserto el nombre propio de Freud, y eso genera efectos, eso interpela. Entonces puede haber alguien que se diga freudiano sin haber leído la obra de Freud. ¿Por qué? Porque algo lo interpeló y dice, esto me interesa, por algo inconsciente. Es decir, esto en relación al uso de estas palabras. Sí, pero me parece que hay que hacer una diferencia entre el uso estrictamente particular, el uso íntimo de esta afirmación al uso público, porque en la intimidad tiene la legitimidad que le corresponde a cualquier asunto que provenga, que sea un efecto del inconsciente, pero en lo público no. Hay una responsabilidad que se debe respetar, me parece. Que si uno habla de Freud, porque es freudiano, y sobre todo en donde se practica el psicoanálisis, tiene que fundamentar eso en la lectura de Freud, no en su inconsciente, socialmente me refiero. Sí, pero es una racionalización. A veces lo que está de fondo, bueno, no me gusta la palabra fondo, lo que está muy a la superficie, sí, es justamente eso, el hecho de que está siendo interpelado por Freud, por Lacan. Y eso importa más que teorizar freudiano porque sigue la trayectoria o la enseñanza o los postulados de Freud o Lacan. Exacto, eso, sí. Y eso para volver a esta cuestión transferencial y del campo freudiano. Yo entiendo su razonamiento, por supuesto, y le puedo decir que lo comparto incluso, no, el problema no es ese. El problema está en el contexto, y en el contexto local, en donde la impostura ha reinado. A mí me parece muy, muy riesgoso la proliferación, porque es un hecho, han proliferado, no tanto los freudianos, porque se lo ignora muchísimo en Freud. También se lo ignora a Lacan, pero han proliferado los lacanianos, pero en un contexto en donde no hay algo que uno pueda reconocer como analítico, porque si alguien se llama lacaniano por la interpelación, por el significante, podríamos decir, independientemente de las referencias, en un ámbito psicoanalítico, yo
no le doy mucho crédito si no hay una demostración de que el nombre que se pone lacaniano viene a título de algo que tenga que ver con la práctica que inauguró Lacan en psicoanálisis, estrictamente hablando. Es muy complicado el contexto local, muy desfavorable para la transmisión, la discusión sobre el psicoanálisis, muy desfavorable desde mi punto de vista, por estos antecedentes de Fromm como freudiano. Cuando hicimos el número de Artefacto sobre Fromm, el tema de la transferencia es lo que estaba ahí. Sí, pero no está argumentado suficientemente. Fue sorprendente que hiciéramos un número sobre Fromm hace muchos años. Lo que pasa es que diagnosticarlo rápidamente lleva a zanjar, lleva a no poder problematizar, y justamente se trata de eso, de que podamos problematizar. ¿Qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, el campo freudiano, la cuestión de la transferencia, la interpelación de los nombres propios en frommiano o lacaniano o freudiano, etcétera, que son finalmente en donde se inserta los significantes del nombre del padre. Yo creo que eso ni siquiera está cerca de ser planteado. Bueno, lo estamos hablando. Sí, lo estamos hablando, pero no tiene consecuencias, Rosmarie. ¿Qué significa que no tiene consecuencias? Todo tiene consecuencias a partir del momento en que se lo nombra. No. A partir del momento... No sé a qué se refiere entonces con la palabra consecuencias. Exacto, claro. Yo me refiero, por ejemplo, hicimos ese número de Artefacto sobre Fromm freudiano, y en un momento que desde mi punto de vista no tiene ninguna vigencia en las circunstancias, quiero decir, de aquel momento, porque estaba muy presente el tema de la relación Lacan con Freud, el tema de Freud desplazado por Lacan, que era Alush el que proponía mucho eso, y había un sustitución, un librito desplazado, es decir, déplacé, creo que era. Pero también de una sustitución metonímica. Sí, no me acuerdo de todos los términos, pero me parece que eso pasó. De todos modos, lo que empezamos a plantear, poniendo como eje el tema de la transferencia no analizada de Fromm, no tuvo ninguna consecuencia en el sentido de que los frommianos siguieron exactamente igual y los no frommianos siguieron exactamente igual. Tiene importancia desde justamente la figura del analista no analizado. Mire, la figura del analista no analizado. Exacto, porque Fromm al no haber podido... Es un analista no analizado. Exacto. Sí, claro, entonces ahí se relaciona. Sí, pero eso lo decimos aquí, lo decimos a la amable cámara, pero una consecuencia sería que otro tomara el tema y que pudiéramos vincularnos, que sea un vínculo. Dos son insuficientes. Para que haya un vínculo hace falta por lo menos un tercero, un cuarto es mejor, y si son más obviamente es mejor. Para que haya
alguna modificación, no de palabra, no de lenguaje. El lenguaje, este lenguaje que estamos hablando nosotros en este momento, es un lenguaje totalmente distinto al que hablaba Lacan, por ejemplo. Esté uno de acuerdo o en absoluto desacuerdo con este tema de la postverdad, este es un lenguaje que no en general se ha independizado de la verdad, no tiene referencias, se puede decir cualquier cosa, se dice cualquier cosa absolutamente falsa, y circula, y sí tiene esa circulación de afirmaciones absolutamente falsas, sí tienen consecuencias. Entonces es un lenguaje distinto. Por eso yo no le tengo ninguna confianza a los efectos que pueda tener en el lenguaje el hecho de que estemos hablando sobre esto. Tiene que haber en algún hecho alguna consecuencia, y un hecho podría ser, por ejemplo, el establecimiento de vínculos con otros que compartan estas inquietudes, que compartan, puedan tener ideas distintas. Usted pone el énfasis en el hecho, en esta cuestión de transferencia. Sí, obvio, estoy de acuerdo con la importancia de eso. Pero me interesa llamar la cuestión sobre otra cuestión, sobre otro asunto, que es la recepción y en qué se ha convertido entonces el psicoanálisis. Y llegamos a un punto de coincidencia. La multiplicación de análisis con pseudoanalistas, bueno, es una calamidad. Primero para los protagonistas, que no se quedan contentos con la experiencia de la sugestión, de la hipnosis, por ejemplo. Y hay muchísimos casos de daños, iatrogenia, como dicen los médicos, por estas experiencias. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel. De acuerdo, también. Gracias a todos.